Buenas tardes. Bueno, comenzamos este webinar sobre Struct que dedicaremos principalmente a las estructuras de madera. Bueno, gracias a todos los asistentes por haber acudido a nuestra llamada. Esperamos que sea de utilidad. Bueno, por comenzar con lo general, esta aplicación de Struct no es un programa al uso de estructuras, es decir, de cálculo de estructuras. Sí calcula estructuras, sigue todos los procedimientos normativos y, digamos, científicos del cálculo de las estructuras, pero está orientado a la resolución de problemas constructivos y estructurales concretos a los que se ha añadido lo que es el conocimiento de la experiencia que tenemos de la vida, digamos, profesional normal y que hemos desarrollado durante muchos años. Es decir, que las soluciones que da no son simplemente un cálculo de algo, aporta aparte del cálculo la información constructiva necesaria para poderlo construir y además las soluciones que aporta son soluciones constructivas ya, por así decir, testadas o comprobadas que funcionan y que se pueden ejecutar tal cual aparecen en estas soluciones. O sea, no es un programa que vaya a calcular estructuras sin más, sino que las calcula pero a partir de otros datos importantes. Una cuestión principal también es que lo que exige este programa para poderse utilizar no es ser un experto en cálculo ni tener conocimientos del cálculo de las estructuras como disciplina precisa, sino que lo que se pide son conocimientos, por así decir, básicos constructivos. Nunca se nos van a pedir datos acerca de cuestiones específicas, que también se pueden precisar, de tipos de materiales y demás, sino pues qué dimensiones tiene aquello que tenemos que calcular, en qué condiciones constructivas está hecho, con qué materiales, para qué se va a utilizar. Es decir, el conocimiento general que cualquier persona que esté ligada a la construcción tiene para poder abordar un programa de este estilo. Y el resto, lo que es la conversión de esos datos iniciales en un procedimiento de cálculo normal y demás, es lo que realmente realiza el programa. Es decir, el programa o la aplicación lo que es capaz de hacer es interpretar los datos generales de una construcción para casos concretos, interpretarlos, convertirlos en datos de cálculo, hacer el cálculo y darnos una solución constructiva compatible con lo que es la realidad de lo que se puede hacer y con los cálculos precisos exactos que hacen falta para, digamos, validarla desde el punto de vista normativo y legal. Bueno, en principio tenemos en esta web existen varios, digamos, dominios en los que actúa, lo que tiene aplicación. Y como está dividido en tres partes, rehabilitación, cimentaciones y estructuras. Son más o menos, digamos, los tres campos más generales en los que uno puede actuar en estructuras sencillas. Entonces, la idea de esto efectivamente es que uno puede encontrar fácilmente aquel caso que debe resolver, son por así decir casos tasados o procedimientos suficientemente genéricos como para poder abordar soluciones muy distintas. Hoy lo que abordaremos sería la madera, lo cual nos llamamos básicamente a este de aquí, estructuras de madera, pero también vamos a ver rehabilitación, por ejemplo la rehabilitación de forjado de madera, que es una práctica que se ha hecho tradicionalmente bastante mal, pero que se puede hacer más o menos bien, y esta aplicación nos da soluciones factibles y que son totalmente fiables. Como cosa general previa, si uno quiere actuar, uno quiere inscribirse, pues aquí en mi cuenta, entrar en struct.com, mi cuenta pues tendría que o bien aquí inscribirse o bien o registrarse y automáticamente puede utilizarlo tras el pago de los planes que hay. Los planes que hay en principio son, digamos, hay un mensual o anual. Antes teníamos otras opciones, pero vamos, es lo más clásico porque en el fondo, vamos, por el precio de 3 o 4 meses tenemos un año entero y la intención también está en que si uno realmente no tiene que utilizarlo de manera permanente, sino solo de vez en cuando, pues bueno, pues puede adquirir una licencia mensual, lo utiliza durante el tiempo que necesite y luego ya no tiene más trabajo, pues bueno, pues lo deja de usar hasta que de nuevo vaya a usarlo. ¿Vale? Pues entonces, volviendo a lo que vamos a hablar hoy, que es la madera, vamos a la aplicación y vamos a hacer 3 casos más o menos sencillos. Aquí la madera. Bueno, en cualquier caso, sea para madera o para otros, la documentación de todo lo que hace el sistema
está disponible. Aquí en ayuda podemos encontrarnos las preguntas frecuentes. Hay preguntas frecuentes que son de procedimiento, de cómo funciona, y luego cuestiones de cálculo, porque así sabemos qué está considerando en los cálculos que hace el sistema, qué consideraciones tiene acerca de pues, el viento, las cargas, alternancias, y todas las cuestiones que tienen que ver con lo específico de cómo calcula y cómo considera las cosas el sistema. O sea, aquí, por ejemplo, cuestiones de cálculo, pues vemos que aquí dice, pues aquí, ¿cómo considera las cargas? La memoria de cálculo, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace lo otro? Es decir, aquí hay toda una información muy precisa acerca de lo que hace internamente para que no sepa efectivamente qué es lo que está haciendo. Entonces, veremos que eso el usuario puede manejarlo a su voluntad, si quiere. Luego, por otro lado, existe siempre en cualquier procedimiento, vamos a empezar por las vigas de madera, existe primero unas pestañas donde hay un vídeo. Este vídeo, de manera muy precisa y calmada, explica el procedimiento completo de cómo hay que utilizarlo para llegar a los resultados. Luego hay una vista en 3 dimensiones que tiene que ver con el modelo que vamos a utilizar, una en 2D, que es más bien un plano dibujado con las dimensiones y las variables, y luego pues, las siguientes son fotografías de aquello que estamos calculando con el procedimiento, ¿vale? Bueno, por empezar de manera genérica, vamos a ver estructuras de madera. Y hay que tener en cuenta que la madera tiene un comportamiento que está lógicamente ligado a cómo crece de manera natural. O sea, la madera no es un material artificial, aunque lo conseguimos convertir prácticamente en industrial con algunos procedimientos, pero la madera es un material natural, que crece como crece, es como es, y no hay forma de alterarlo. Bueno, evidentemente la madera que se toma de los troncos de los árboles, bueno, pues crece en una dirección que es la dirección longitudinal del árbol. Es decir, las fibras de la madera están orientadas según la dirección vertical del árbol, que es lo que parece más lógico. Y luego crece por anillos sucesivos, cada año va teniendo crecimiento y entonces va añadiendo madera, pero siempre esa madera que crece es con fibras longitudinales. Bueno, eso hace que la madera, cuando la cortamos, lo que se hace evidentemente para obtener tablones, tablas, lo que me dé la gana, es el corte longitudinal de esos troncos. Bueno, pues el comportamiento mecánico de la madera en la dirección de las fibras de madera es muy distinto al comportamiento en la dirección perpendicular a las fibras. Hay 2 direcciones perpendiculares, la dirección, digamos, radial del árbol y la dirección anular del árbol, que también son levemente distintas, pero en tal caso son bastante similares como para considerarlas las mismas. Con lo cual podemos decir que la madera es un material claramente ortótropo, es decir, que tiene 2 direcciones en las que se comporta de manera distinta. El acero, por ejemplo, es totalmente isótropo, se comporta exactamente igual en cualquier dirección del espacio. El hormigón también, lo que pasa es que al armarlo pues, acaba teniendo sus diferencias, pero la madera no. La madera tiene claramente dos direcciones en las que se comporta de manera muy distinta. La dirección de las fibras es un material bastante resistente y bastante rígido, mientras que la dirección perpendicular de las fibras es un material mucho menos rígido y mucho menos resistente. Sobre todo cuando hay tracciones en la dirección perpendicular a las fibras, es decir, se producen desgarros. Si tiramos de una fibra con respecto a otra, pues se desgarra. Si las comprimimos, resiste más, aunque se puede aplastar más fácilmente. Con lo cual, evidentemente, todo el corte de las maderas, y cuando se hace industrialmente, se hace según la dirección principal, que es la de las fibras. La madera, además, tiene algunos comportamientos que no son, digamos, habituales, que sean conocidos, que el hormigón los posee, pero que es por la condición contraria. Es decir, básicamente nos referimos a la afluencia. La afluencia es el aumento espontáneo de las deformaciones de un material sin que hayan aumentado ni las tensiones ni las cargas ni nada. Es decir, espontáneamente, por paso del tiempo, acaba deformándose más de lo que inicialmente lo hacía. Eso tiene que ver básicamente con el contenido de humedad relativa del aire y con la duración de las cargas. Para ambientes muy húmedos, la deformación que se produce a largo tiempo, que se llama diferida, es muy grande. Puede llegar a triplicar la deformación instantánea. En sitios donde la humedad relativa es menor, como pueden ser espacios interiores, tampoco es que sea poco, porque es más de un 60% de la inicial, y también depende de la clase de servicio, es decir, de qué duración tengan las cargas, de para cómo se va a utilizar esa estructura. Por ejemplo, para cargas que duren muy poco tiempo, o sea, por ejemplo, tenemos una estructura en la que simplemente es un apoyo provisional, que de vez en cuando se apoya en ella. Bueno, pues la poca duración de la carga hace que la madera sea muy resistente. O
sea, llegamos incluso a tener capacidades resistentes que están por encima de la característica de la madera, es decir, la que define cuál es la madera. Bueno, pues cuando la duración de las cargas es muy alta, sucede que la madera, por así decir, se cansa y acaba por resistir menos de lo que resistía inicialmente. O sea, por ejemplo, si la carga que necesitamos poner en un tronco para romperlo instantáneamente es 100 kilonewtons, si en lugar de ponerle esa carga de 100 kilonewtons dejamos simplemente 80 durante mucho tiempo, esos 80 kilonewtons acaban por romper la madera. Es decir, la duración de la carga importa mucho tanto a efectos de la deformación de la madera como de su resistencia. Bueno, ambas cosas se miden por unos coeficientes, que son el coeficiente de modificación de la resistencia y el coeficiente de deformaciones. Pero son dos datos vitales para la consideración de la madera. Como también es vital considerar que las tensiones que van perpendiculares a la fibra son mucho más dañinas que las que van longitudinales según la fibra, ¿vale? Eso es importantísimo porque hay veces que la gente se asusta porque de repente le parece que una viga ha salido muy gorda. Bueno, claro, porque tenemos la intención de verlo siempre como si fuera una estructura de acero, que asemejan mucho en esbeltez a las estructuras de acero, pero el acero, digamos, el cortante, las tensiones transversales a la directriz no son tan limitativas, ni muchísimo menos. En cambio, la madera sí. Y muchas veces sucede que una viga de madera está limitada porque el cortante, es decir, por las tensiones tangenciales perpendiculares a la fibra, tiene que estar muy limitada, mientras que la presión está muy sobrada, ¿vale? Bueno, empezando por lo más sencillo, vamos a empezar por una viga de madera. Bueno, todos los procedimientos funcionan de la misma manera. Nosotros podemos, en cada pestaña que aparece aquí, vamos introduciendo los datos de manera sencilla, o bien podemos, aquí seleccionar un archivo. Podemos tener los datos grabados en un archivo, seleccionarlo, que es lo que voy a hacer yo en este caso. Voy a irme aquí. Nos hemos grabado esto. Perdón, no me he olvidado. Aquí tenemos guardado. Entonces, por ejemplo, una viga de madera podemos tener un fichero de texto donde tenemos guardados los datos, los leemos y los carga. De cualquier manera, vamos a ver a todas las pestañas para ver cómo se introduciría a mano. Bueno, todos los datos, por supuesto, se van a pedir aquí, geométricos, aparecen en esta vista en 3 dimensiones y en esta vista en 2 dimensiones. Básicamente, ¿qué hace, por ejemplo, para la viga? Pues para una viga de madera nos pregunta cuántos vanos hay, a qué separación está de las siguientes vigas, qué bolizo hay, qué dimensiones tiene. Es decir, básicamente la geometría simplemente de la madera y la geometría del entorno global de la madera, simplemente de la viga de madera. Bueno, seguimos al siguiente. Y por supuesto aquí antes, si no tiene alguna duda, viene un enumerado bastante exhaustivo de lo que hace falta tener como dato para poder utilizar el procedimiento. Pero veremos que son siempre datos muy generales, no son datos nunca específicos. Por ejemplo, en este caso nos dice que, bueno, la geometría, pues que no hay bolizo a la izquierda, no hay bolizo a la derecha, hay 4 vanos que tienen estas luces y luego un forjado que tiene un canto de 28 centímetros y a la izquierda tiene una separación de 1,5 metros respecto al siguiente apoyo y a la derecha tiene 3 metros respecto al siguiente apoyo. Y con eso ya tiene definido el modelo geométrico del sistema. Como veis, no es ningún dato extrañísimo, son datos de lo más generales que puede tener cualquiera. Nos pide ahora secciones de las barras. Muy importante. Cuando aparecen en negrita los datos que le piden y con un asterisco son datos obligatorios. Tengo que poner algo. Entonces, cuando no aparecen en negrita ni nada de esto, son datos que son opcionales. Es decir, puedo ponerlos o no. Pero esto reside una de las principales características de la aplicación. Que aquello que no es indispensable no hace falta ponerlo. Y el sistema interiormente es capaz de decidir cuál es el dato que falta, ¿vale? Por supuesto, siempre para la ayuda en cada uno de estos datos que se pide, aparece un tooltip que nos dice que es, por ejemplo, B en milímetros, aunque está indicado en el dibujo, pone que es el ancho de la viga de madera. H es el canto de la viga de madera. Y lo que tiene dimensión nos dice que pongamos uno de ellos, porque entonces, por decir que haya o con mínimo canto, o con el mínimo ancho, o con el mínimo peso propio, o embebido en el forjado. Es un criterio para saber qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Bueno, hecho esto, nos da ya cuáles son, ya sabemos qué criterios he mencionado, y como veis aquí pone B y A bien sin ningún valor. Cuando al leer de un fichero aparece 0, no significa que sean 0, significa que no hay ningún valor introducido y por lo tanto que sea el sistema el que decida cuál es el valor que debe calcularse o cuál es el de introducirse. O sea, digamos que en este caso inicialmente nosotros no habíamos puesto nada.
De hecho, al repaso nos dice que aquí no hay puesto nada. No sabemos si esto es 0, es 1000 o es nada. No sabemos ni lo que hemos puesto. Bueno, nos dice tipo de madera, tipo de acero y tipo de acero de pasadores. Y en los 3 casos nos pide que pongamos algo. Bueno, ese algo puede ser desconocido. Tengo que decirle algo, pero tengo desconocido. Tipo de madera. Vemos aquí en una lista, aparece C, D, GL, C35. Bueno, pues hay, básicamente para construir elementos lineales, hay 2 tipos de madera. Hay la madera serrada y la madera encolada laminada. La madera serrada no es más que pues, los troncos cortados, seleccionados y demás, con sus escuadrillas, y luego la madera encolada laminada son troncos cortados que luego se laminan, es decir, se ponen en tablas y se pegan y se prensan entre sí para formar una sección más grande de, digamos, tramas, o sea, de partes de madera, ¿vale? Bueno, pues de la madera aserrada son las que empiezan por C o por D. C son las gimnospermas, es decir, las coníferas. Son el abeto, el pino, ¿cómo se llama este otro? El cedro, todas esas son las que empiezan por C, son coníferas. Y por D son las gimnospermas, es decir, las que tienen hoja caduca. Pues está el roble, está, bueno, todas las que son, hay incluso algunos que son hasta frutales, que no me acuerdo ahora cuáles son, pero hay algunos que se utilizan en América, son frutales. Pero básicamente suele suceder que las maderas de las angiospermas es más dura y resistente que la de las coníferas, de las gimnospermas. Pero bueno, también hay variaciones porque el pino de Oregón, por ejemplo, es durísimo, mientras que el roble, no me acuerdo dónde, es bastante blando, es decir, varía bastante. Pero en cualquier caso, entonces, la definición estructural de la madera es por el tipo de madera que es, por ejemplo, es conífera, y luego un número, y luego G es glue laminated, es decir, es laminada encolada, y D, no sé por qué se llaman D, pero bueno, son las que son de hoja caduca. Bueno, pues GL son las que son madera laminada y C o D son madera aserrada. En España, en el sur de Europa, por lo general se utilizan siempre este tipo C, que son coníferas, y cuando tengamos aquí el problema del tipo de madera dice desconocido, pues claro, digamos, podemos utilizar muchas maderas distintas para hacer lo mismo. Bueno, cuando son dimensiones pequeñas, compensa utilizar, se puede utilizar madera aserrada. La madera aserrada está ligada al tamaño del árbol que hemos cortado. Pues se corta del árbol y lo que mide el árbol es el límite que tenemos. La madera, sin embargo, laminada se puede fabricar en longitudes muchísimo mayores, mucho más grandes, por lo tanto no hay limitación en principio más que el transporte. El transporte está ligado más o menos a los 12 metros de longitud, en transportes especiales son 16, pero vamos, de más allá no se puede llegar. Pero en la madera aserrada no tenemos más que la dimensión del propio tronco, o sea, entonces no hay más tutía. Bueno, entonces, cuando son dimensiones pequeñas, cogeríamos al principio madera aserrada, cuando son dimensiones grandes sería encolada. Pero en cualquier caso, nosotros no sabemos qué tipo de madera debemos utilizar. Nos dice tipo de hacer las chapas y perfiles. Bueno, cuando hay uniones en madera, las uniones tradicionales se harían con entallados y demás, a veces también con pasadores de hierro y con algunos usillos de hierro, pero ahora se hacen todas con chapas de acero, si hay que hacerlas, y con tornillería y pasadores también de acero. Podemos no saber cuál es ninguno de estos 3 valores. Bueno, por lo tanto, entonces el sistema, hemos dicho que de todos estos tipos no sabemos qué son, no sabemos qué utilizar, no lo sabemos. Bueno, pues nos tenemos el siguiente y adelante. Nos dice que todo es desconocido. Ahora nos dice definición constructiva, que podemos coger si es una viga de cubierta o una viga de forjado. ¿Qué diferencia hay? Bueno, una viga de cubierta está sometida al viento y a la nieve, mientras que una viga de forjado pues no tiene ni nieve ni viento, con lo cual es distinto. Y nos pide todos los datos que también, como veis, todos nos piden, son obligatorios. Soporte, es decir, en qué está apoyado, qué espesor tiene, pero siempre nos deja la opción de poner un valor. Por ejemplo, aquí decimos soporte. Es un forjado de viguetas de acero con bovedillas cerámicas y capa de compresión de hormigón, cosa que es bastante común encontrarse. Y tiene un espesor de 0,28. ¿Vale? Como hemos puesto al principio. De todas formas, el valor que está calculando es el que aparece en las FAQ, en las preguntas frecuentes, que dice con qué está calculando este forjado. El peso propio que considera, pues lógicamente es el de forjado, teniendo en cuenta que tiene viguetas y demás. Pero si tuviésemos un forjado que es distinto o que sabemos su peso exacto, podemos introducirlo aquí. Siempre que introduzcamos valores del peso en estas casillas de la derecha, prevalecerá ese valor frente al que pueda leer de la base de datos el sistema. Pero si no sabemos,
la base de datos del sistema está calculada, bueno, está introducida según valores que conocemos y los específicos teóricos que dice la normativa de aplicación, que en este caso sería el código técnico, entonces podemos fiarnos de ello. Si tenemos, por ejemplo, hemos encontrado un forjado muy extraño, que es de otra manera, y sabemos que pesa no sé cuánto, bueno, pues lo introducimos aquí y lo tiene en cuenta. Lo mismo para los acabados. Un acabado, hemos dicho que para es hidráulica o cerámica, y que tiene un espesor de 10 centímetros en total. El pavimento total tiene 10 centímetros, no la baldosa. Eso también está especificado en las preguntas frecuentes. También de lo mismo, puedo poner que el peso del acabado es tanto y que el peso de la tabiquería es tanto, porque la tabiquería puede haber o no. La consideración de tabiquería o no tabiquería está hecha aquí en este caso según la norma. Si queremos que ponga una tabiquería distinta, por ejemplo, si tenemos la tabiquería de Pladur, muy ligeira, pues puede poner aquí un peso más pequeño. Si tenemos al final una tabiquería que está hecha todo con muros de medio pie, pues tendría que poner más. En principio, la consideración de tabiquería la hace según la norma y aquí vamos a cambiarla lo que nosotros nos dé la gana. Luego, el uso del forjado es importante, o sea, es indispensable, aunque pongamos aquí una sobrecarga distinta. Las sobrecargas están definidas según la normativa por unas ciertas cantidades, pero podemos poner la que nos dé la gana. Porque, bueno, resulta que eso va a ser una cosa muy especial y va a ser no sé qué. Bueno, pues le pongo la carga que me da la gana. Pero el tipo de uso hace falta porque eso nos rige cuáles son las alternancias que tienen que hacer la estructura. Es decir, si hay que alternar sobrecargas con no sobrecargas, si hay una consideración de fecha que hay que hacer o no. Es decir, que independientemente de cuál sea este valor de aquí, de la carga que introducimos, si la introdujéramos, hay que especificar qué tipo de uso tiene el forjado, ¿vale? Pero bueno, eso es fácil, simplemente decir, bueno, pues, ¿dónde estoy? Pues en esto, pues pongo esto, no estoy en otro sitio, pues pongo otra cosa. Es una adición cualitativa. Y luego, datos de los cerramientos. Entonces, esta viga puede tener encima un cerramiento o una separación entre viviendas, lo que sea, y si tiene una viga encima, un cerramiento, pues ponemos lo que es. En este caso ponemos que es un cerramiento de medio pie con cámara y con tabicón. O sea, por ejemplo, puede ser que esto fuese una terraza y esto un interior. Entonces tiene aquí un muro de separación entre el interior y el exterior, que es ese muro. También podemos decirle, en lugar de poner lo que sea, sino decir, bueno, pues esto es un muro que pesa tanto. A lo mejor he hecho una solución ligera y pesa mucho menos. Bueno, pues lo pongo. Ya está. Pues seguimos con siempre siguiente. Aquí nos aparece un resumen de todo lo que hemos introducido. Y decimos aceptar. ¡Pum! Luego dice tipo de construcción. Aquí es donde vamos a lo que decía antes. Pone construcción de ambiente interior, visera o cobertizo o construcción de ambiente exterior. Que eso es lo que tiene que ver con la influencia en la fluencia de la madera. Es decir, que se pone más o menos. Cuando es un ambiente interior, la humedad relativa es más pequeña y por lo tanto nos encontramos con que las deformaciones diferidas, que se van a producir a largo tiempo sin que yo incremente la carga, van a ser más pequeñas que si doy aquí una visera o cobertizo, porque claro, una visera o cobertizo pues es una estructura que parte la tiene en el exterior, parte la tiene en el interior. Una piscina está en el interior, pero hay humedad por el efecto de la piscina. Y luego el ambiente exterior, es decir, que está todo al exterior, por ejemplo, un galpón exterior, una cubierta para alojar ganado, para acumular ¿cómo se llama? Cosechas y cosas así. Bueno, como está todo al exterior, pues está al exterior. Entonces, implanta la humedad relativa que haya. Bueno, está en el ambiente interior. Nos vamos, seguimos y tenemos entonces... Bueno, entonces tenemos ahora, que hemos dicho que es ambiente interior. ¿Vale? Vamos a aceptar. Y nos encontramos que dice, locación de clima. Dice, aquí no hace falta poner nada. ¿Por qué? Pues es un forjado interior, con lo cual el clima no le afecta. Le afecta, siempre lo hemos dicho antes, está interior o exterior. Pero aquí no le afecta en absoluto ni la nieve, ni el viento, ni ningún efecto climático. El siguiente, aceptar. Y entonces llegamos aquí al final. Vamos con aquí siempre pone salvar datos de entrada, porque por ejemplo hemos podido coger un modelo del que hemos empezado, le hemos cambiado cosas y lo quiero grabar para utilizarlo otra vez. Bueno, pues lo puedo grabar si quiero, o bien lo doy aquí a calcular, lo calcula y nos aparece un listado de los datos que hemos introducido, efectivamente no hay voladizos, las luces del forjado que hemos introducido, el canto del forjado, que se va haciendo izquierda y derecha, nos dice que la sección que hay que poner es 260 por 280. Pero claro, ¿pero una sección de qué? O sea, ¿qué madera es? ¿Cómo es eso? Todas esas cosas. Bueno, entonces esto digamos que es simplemente un resumen para poder utilizar. Entonces, más, si queremos de nuevo aquí, nos permite salvar los datos de la entrada, si queremos de nuevo, si se nos ha olvidado antes,
y ya está. Porque a lo mejor podemos no salvarlos, comprobar primero el resultado y como se ha logrado, que ahora me vale. Y nos proporciona 3 documentos la solución. Tenemos que en abierto o en PDF vamos a descargarnos una memoria constructiva, una memoria de cálculo y un dibujo de XF que aparece el dibujo exacto de lo que acabamos de calcular. Es decir, no es un dibujo genérico de cómo es una viga, no. Es la viga exacta que acabamos de calcular con sus dimensiones y todas las precisiones que hagan falta. Entonces, por ejemplo, ya tengo aquí, si llegamos aquí vamos a empezar por la memoria constructiva, puedo descargármela, por ejemplo, en abierto, pum, o en PDF, bueno, para dejar en PDF, bueno, ya tengo ya aquí, no voy a... Además, bueno, sea en PDF, CPF, entonces nos aparece un índice de lo que viene aquí introducido. Bueno, pues en blanco este. ¿No? No, que has recogido, que no es, perdón. Es este. Vale, aquí está. Bien, entonces tenemos que nos dice, bueno, las advertencias generales de lo que se ha hecho, una descripción de lo que se ha hecho, cómo se construye, es decir, qué precauciones hay que tener a la hora del tipo de madera, tal. Una especie y un pliego de condiciones muy leve, más o menos sucinto, de las condiciones básicas que deben tener la selección de los materiales, cuál es el tipo de madera, cómo se mide si la madera es válida o no es válida, si tiene fendas o no tiene fendas, las chapas de acero que tienen que cumplir para ser aceptadas como válidas, luego también los pasadores, los nudos cuando tienen que ejecutarse, Esta sí que es una memoria constructiva que es igual para cualquier caso, porque todas las vigas de madera son igual, pero nos da unas pautas de cómo se construye aquí. Volviendo a la aplicación, podemos descargar también una memoria de cálculo, ¿vale? Que podemos descargarla o en abierto, en OpenOffice, que también lo puede leer Excel, o bien en PDF, ya tengo aquí, voy a cogerla aquí, en PDF, memoria, me cansé, no, la he abierto aquí, ¿vale? O sea, digamos, si voy aquí a descargar, está aquí, perdón, si descarga aquí, me descargaría y me descargaría esta memoria. Bueno, la memoria que nos proporciona, tanto en abierto como en PDF, vamos a aumentarla de tamaño. Primero empieza un encabezamiento en que aparece cuál es el modelo para entender todo lo que viene debajo, la normativa que se ha considerado. Es decir, nosotros en ningún caso le hemos dicho que la normativa haya considerado. Aquí nos dice que ha utilizado el código técnico, la parte general, la edificación, la madera y EAE, que viene a ser lo mismo que el código técnico de acero. Y nos dice los datos, lo que hemos introducido, 4 vanos con estas luces, empujado de tanto, y nos pone aquí qué carga ha calculado de peso propio y que, o sea, de cargas permanentes, y qué carga ha calculado de sobrecarga de uso. ¿Vale? Esto es lo que dice. Luego dice, consideración de alternancias de cero. Como hemos dicho que eran viviendas, no va a hacer alternancias. Luego nos dice el coeficiente de seguridad de las cargas permanentes, el de las cargas no permanentes, coeficiente de simultaneidad para la flecha de las sobrecargas de uso. Y todos estos datos que nosotros no tenemos por qué saberlos, ni los sabemos, hemos introducido, es capaz de leerlos y saber cuáles son a partir de los datos generales que hemos introducido para definir el modelo. Luego nos dice coeficiente parcial de seguridad del material. Y nos ha dicho que ha cogido madera C18. ¿Por qué ha cogido C18? Pues por 2 motivos. Uno, porque son dimensiones pequeñas, árboles de 4 o 5 metros los hay, las luces de 2 metros pues son pequeñitas. Y lo segundo, porque es la madera que más comúnmente se puede encontrar para construir estructuras. Es decir, un pino convencional viene a ser entre un C14, C18, construcciones mejores antiguas pueden llegar incluso a veces a tener hasta C24, pero de media el pino o las, digamos, coníferas que se utilizan en la península ibérica son C18. Entonces, por eso se coge C18. Si tuviésemos unos ensayos hechos previamente, que nos dijeran, o bien el carpintero nos dice, no tengo C18, tengo C16, no tengo C20, pues habríamos puesto C20. Pero como no sabemos, pues escogemos el que es más común y que mejor se adapta a esto. Si hubiese sido una estructura más larga, habría utilizado GL, es decir, madera laminada encolada, porque tendría dimensiones más grandes que son las que hacen falta.
coeficientes resistentes fuesen mayores, ¿vale? Por aquí nos dice todos los datos que tenemos. Por ejemplo, para ver lo que decíamos antes, por ejemplo, para flexión, la dirección longitudinal de la fibra resiste 18 kN por metro, newton milímetro cuadrado, perdón. Mientras que si nos vamos aquí, en la deformación paralela, perpendicular a la fibra, 0,5. O sea, de 18 a 0,5. O sea, resiste casi 40 veces menos en la dirección perpendicular a la fibra que en la dirección de la fibra de la madera. Lo cual, evidentemente, es un autótropo. Y luego aparecen aquí un valor que pone Kmod y luego pone aquí Kdef. Kmod es el que rige efectivamente la resistencia de la madera en función de la duración de la carga. Aquí tenemos cargas que pueden ser instantáneas, que pueden ser las sobrecargas, pero hay muchas cargas que son permanentes, como son el peso propio, los movimientos y demás, y entonces hace que la resistencia de la madera, pues a lo largo de todo ese tiempo, llega a ser un 80% de la característica, es decir, un 80% de los 18 Nm cuadrados. Y Kdef dice que es 0,60, es decir, eso significa que las deformaciones instantáneas a lo largo del tiempo aumentan en un 60%. Hacen un 60%, lo cual es muchísimo, ¿vale? Luego tenemos aquí el tipo de acero, que es el tipo de acero de las chapas que va a utilizar, los pasadores, los coeficientes de deformación que se considera para la flecha, y luego un listado muy completo de los esfuerzos, primero, de los esfuerzos que aparecen en servicio para carga permanente, para cargas variables, para una alternancia y para otra, que aunque no las considere, las ha calculado. Luego dice las reacciones en cada apoyo, para cada uno de los apoyos, para cada uno de los tipos de carga. Y luego las combinaciones que hace para estado límite último, es decir, para resistencia. Hay comprobaciones de deformación, que son estado límite de servicio, y comprobaciones de resistencia, que son estado límite último, que son ya combinaciones de carga con coeficientes de seguridad. Luego también las reacciones para estado límite último. Y aparece, bueno, a explicar por qué. No sé por qué no soy de aquí. Anda. Bueno, un momento, un instante, voy a sacarlo de este. No. Espera. Aquí estamos. Yo veo los listados, perdón. No sé por qué lo habéis leído tan raro. En los listados nos dicen pues, los valores de las deformaciones. Aquí aparecen los diagramas de cortantes de la viga, hemos calculado, los diagramas de momentos flectores y las deformadas, que nos aparece la deformada original y la deformada final, que es la azul. ¿No? La deformada final es mayor que la inicial. Esta de aquí, si no miramos el valor, perdón, venía un poco aquí. Bueno. Entonces ahora aquí tenemos, por ejemplo, que la deformada inicial era como de unos 3 milímetros más o menos, si no me equivoco. Sí, estos son milímetros, con lo cual estos son unos 3 milímetros y pico. Y aquí llega a tener más de 4, es decir, hay un 50% más. ¿Por qué no son un 60% más? Pues porque, claro, solo una fracción de la sobrecarga influye en la deformación. Y por último nos aparece aquí en la derecha, aquí a la izquierda, perdón, nos aparece la comprobación numérica de la resistencia cortante, la resistencia a flexión simple, las deformaciones. Como vemos, por ejemplo, aquí lo más restrictivo, que está al 98%, es el cálculo cortante. O sea, esta dimensión de esta viga parece muy gorda, es porque el cortante que aparece es demasiado gordo para la capacidad resistente y tiene que cumplirse de esa manera, ¿vale? Bueno, digamos que este sistema, o sea, esta cantidad de datos que aparecen, es la misma siempre, con la misma estructura, y lo que nos sirve de justificación de que vale. Y por último nos descarga aquí un DXF, que es la viga que hemos calculado, que aparece con sus vanos y demás, y aparece, por si hiciera falta, no siempre es necesario, por si hiciera falta, aparecen las chapas de acero que voy a utilizar con sus pasadores para hacer uniones entre distintos tramos. Esto se pone como opcional por si hiciera falta, porque si alguien puede proporcionar la viga de madera entera, pues ya está hecha y sin más, ¿vale? Lo que vemos aquí es que ha dibujado la viga de madera que exactamente hemos calculado, ¿vale? No ha dibujado otra viga de madera. Bueno, pues hecho esto, vamos a hacer un procedimiento más, digamos, más
¿cómo se dice?, más lucido, pero también de madera. Si llegamos aquí, estructuras de madera, vamos a hacer un pórtico a dos aguas, que es una construcción que muy habitualmente se hace en madera. Bueno, vamos a obviar todo lo que es genérico, es igual a lo que ya hemos visto, que es exactamente igual. Cogería aquí mi archivito. Perdón. Que es aquí, pórtico de madera. Nos decimos de nuevo igual, o sea, habíamos introducido todos los datos, vamos siguiendo detrás de otro, nos dice que es un pórtico que tiene 18 metros de luz, que una separación de pórticos de 3 metros, que la altura del pilar son 6 metros y que el rebalsamiento este intermedio lo pone a 2,5, y esta altura, la altura del peralte, no la hemos puesto. Y decimos que hay 5 pórticos. Bueno, ¿por qué? Porque el sistema por dentro es capaz de detectar cuál es la altura óptima para hacer ese pórtico. Entonces, al día siguiente, o sea, aparece lo mismo, y nos pide las dimensiones de vigas y pilares. Y no sabemos cuáles son y no las hemos puesto. Todos estos datos significan que no sabemos nada, o sea, no hemos puesto nada. Directamente que decida el sistema cómo lo hace. Bueno, pues, desde aquí. Y luego lo mismo, tipo de madera, ni idea. Tipo de hacer de los perfiles y chapas, ni idea. Tipo de pasadores, ni idea. Bueno, pues vamos a ello, seguimos con ellos, exactamente igual que antes. Y ahora decimos, la cubierta. Bueno, pues decimos que la cubierta tiene forja de viguetas de madera con tablero de madera. Es decir, lo más sencillo, poner un tablero con unas viguetitas y se acabó. Y tiene un espesor en total, con viguetas y tablero, de 15 centímetros, ¿vale? Luego podemos poner aquí el peso de soporte si queremos. El acabado que tiene aquello, bueno, pues es un panel térmico con un tablero de madera y ya está. Y luego tiene un peso de acabado, el que nos dé la gana, que es el que, o bien el que ha leído de aquí, o bien el que nos está dando el propio usuario al meterlo. El uso de la cubierta también hay que especificar para qué vale la cubierta, porque para las deformaciones es importante y para la permanencia de la carga es importante. Y ponemos que sobrecarga tiene, si no es la que viene en la norma, de esta cubierta es accesible solo para mantenimiento. Bueno. Luego, el tipo de cerramiento lateral, pues ninguno, no tiene cerramiento lateral, ¿vale? Absolutamente ninguno. Una cosa que parece un contrasentido es que no tenga aislamiento térmico por arriba y que, sin embargo, esté abierto por debajo. Bueno, eso tiene sentido en las naves abiertas por dos motivos. Uno, para que no se convierta el techo en un radiador del interior. Claro, si está en una sombra, pero de arriba es un radiador, pues no vale para nada la sombra porque estamos calentitos. Luego, cuando es madera, conviene que la madera no se caliente demasiado, porque la madera, a partir de temperaturas no demasiado altas, pierde su capacidad resistente. Lo cual, para un aislamiento en la parte superior, viene bien. Entonces, tenemos esto de aquí. La fachada dice si es horizontal o vertical, es decir, si va apoyada verticalmente o horizontalmente. Seguimos. Luego decimos que la altura de la cumbre está a 8 metros, tipo de construcción lo mismo que antes, qué tipo de construcción es. Y luego, aquí una cosa importante es si está al borde del mar o no, que tiene que considerarlo para el viento, la nieve y demás, ¿vale? Esto es al borde del mar. Bueno, pues seguimos adelante. Luego, coeficiente de asociación sismo. Pues no sabemos nada, porque yo no pongo nada, y construcción de importancia normal. No sé nada del sismo, me olvido de ello. Voy para adelante. Luego estamos en España y decimos que esto está en Cantabria, en Suances. Claro, la posición geográfica hace falta para tres cosas: para el viento, para el sismo y para la nieve. Entonces, en este caso, para el sismo haría falta, para la nieve también haría falta y para el viento también, con lo cual pues, sabemos la posición geográfica. Si pusiéramos otro país, que eso es algo que veremos más adelante, ya sería de otra manera. Bueno, ya tenemos los datos. Bueno, pues lo calculo y me dice que los pilares son, la geometría que hemos introducido, los pilares son de 330 de ancho por 740 de canto, y la viga es de 330 de ancho por 920. Por ejemplo, veis que el ancho de la viga y del pilar están puestos exactamente igual. Y es para que haya coordinación geométrica, es decir, para que geométricamente cuadren, porque no puede ser uno más ancho que otro, porque si no la unión fracasa. De nuevo tendríamos lo mismo. Tendríamos la memoria constructiva, el DXF y la memoria de cálculo. Por ejemplo, la memoria de cálculo, que ya tengo aquí descargada. Está aquí, una memoria de cálculo, ¿no? Eso está así de raro, esto está rarísimo. Bueno, voy a dejarlo, ya está. Memoria de cálculo. Bueno, pues tenemos la memoria de cálculo, que hace lo mismo que antes. Tenemos aquí
un esquema de cómo es todo para saber qué es lo que estamos leyendo. Y nos va diciendo, por ejemplo, qué normativa he utilizado, qué altura tienen las cosas, las cargas que he utilizado para cada uno de los casos que hay, la carga de viento, la carga de peso propio, la carga de tal, todas las cargas que aparecen aquí, los coeficientes de seguridad, los coeficientes de simultaneidad para el viento y para la nieve, para sobrecarga de uso. Como sobrecarga de uso no hay, no he puesto nada, ¿vale? Luego dice las dimensiones que calculo de los pilares, el tipo de madera. Bueno, pues han detectado que la madera que tiene que utilizar es GL32C, es decir, madera laminada encolada de 32 Nm milímetro cuadrado, que es lo que le hace falta. Y yo me venía aquí todas las características del coeficiente de seguridad, el CAMOD que he utilizado, 0,65 porque hay demasiada carga que es permanente. Luego, el CADEF es 2, porque como es una estructura a aire, entonces se van a multiplicar por 3 la deformación, es decir, 1 más 2 va a ser el triple. El tipo de acero, los coeficientes de seguridad del acero, el tipo de pasadores, los coeficientes de seguridad de los pasadores. Si nos está diciendo todos los materiales que tenemos que utilizar, los límites de deformación que he utilizado para una cosa y para otra, los desplomes de la planta, es decir, nos dice todas las consideraciones geométricas y de cálculo que he utilizado para saber que esto funciona. De nuevo lo mismo, aparece aquí todo un listado de solicitaciones está el límite de servicio, cargas permanentes, variables, viento inverso, sismo y demás, todas las reacciones, las combinaciones de carga que he utilizado para hacer aquello, con sus reacciones también. Aparece el listado de todas las deformaciones que aparecen para distintos usos y los gráficos de normales, cortantes, momentos flectores y deformadas de la estructura con, de nuevo, al final un listado completo de aquí de las comprobaciones, si esto lo he hecho mal, las comprobaciones de cálculo, pues acortante, compresión, tal, si vamos viendo para las distintas combinaciones de cálculo que ha hecho y para las distintas deformaciones que tiene que considerar. Si fijáis aquí, lo más limitativo que ha sido, pues, la deformación vertical del centro, que está a un 98%, es lo más limitativo. Hombre, sería óptimo poder conseguir que fuese lo más resistente con lo menos se deforma, pero claro, al final eso es casi imposible. Suelen ser siempre las limitaciones de deformación lo que pueden en las estructuras de madera esbeltas. En la otra hemos visto que era el importante. Pero por último, vamos a ver un caso de madera, que no es exactamente madera, no sé si es madera, y es que en la rehabilitación, los forjados de madera son siempre una cosa bastante habitual y siempre se han reforzado bastante mal, porque mucha gente tiene la costumbre de hacerles una capa de compresión encima, que no es una capa de compresión, en realidad es ponerles encima hormigón sin conectar ni nada, y todo eso no es más que añadirles peso y añadirles humedad. Bueno, pues los forjados de madera también viene a aparecer lo mismo, o sea, la secuencia es exactamente la misma. Aquí se proponen dos formas. Habría, perdón, esto me equivoco, no sé si hay que abrir. Tenemos aquí, hay dos modos principalmente, que son o por la cara inferior o por la cara superior. Entonces, por la cara inferior, claro, muchas veces, por ejemplo, si tenemos reformas de viviendas, no es accesible todo, o no es accesible por abajo o por arriba. Por la cara inferior, el sistema consiste en utilizar chapas de acero laminado con conectores que son tirafondos, se llaman barraqueros, que son tirafondos especiales de la norma DIN 571, o bien por arriba con una capa de compresión conectada. En cualquier caso, porque estos refuerzos, si no está conectado bien a la madera, pues no vale para nada, y eso es ponerle nada. Una chapa de acero aquí debajo sin conectarla no vale para nada, igual que utilizar aquí una capa de hormigón sin más, no vale para nada, es algo absolutamente ineficaz, es más, hasta contraproducente. Bueno, pues vamos a seleccionar nuestro archivo, lo tenemos aquí ya preparado. Bueno, nos encontramos, lo hemos cargado, de nuevo mismo. Nos pide primero la geometría, que sería voladizo, tiene un voladizo de 1 metro, tiene una luz de 4 metros, luego tiene una separación entre bienes de 0,5. El ángulo del forjado, este de aquí, es 15 grados, es decir, es un forjado de cubierta, y luego beta, que es el ángulo de trayección, es 0. Y el apoyo, tiene un apoyo de 250 milímetros de ancho. El apoyo no nos lo pide como obligatorio, pero aquí, como lo sabíamos, lo hemos puesto. Bueno, pues vamos adelante. Me dice, claro, aquí en este caso las viguetas son obligatorias, porque si estamos reforzando un forjado, ese forjado tenía sus dimensiones y hay que ponerlo. Y nos pide aquí si queremos hacer el refuerzo por la cara inferior o por la cara superior. Bueno, pues
lo hemos pedido aquí, en este caso sea por la inferior. Nos dice E. E sería el espesor de la chapa que vamos a poner debajo. Podemos no saberlo, evidentemente, por lo general no lo sabemos y quiero utilizarlo. Por ejemplo, supongamos que nos dijera el cerrajero con lo que vamos a trabajar que las chapas que tiene son de 8 milímetros. Bueno, podría poner aquí 8 milímetros directamente, para que no lo haga con 8 milímetros. Pero en principio, si tengo cualquier tipo de chapa, pues pongo 0 y no sé cuál es el que vale. ¿Vale? Bueno, pues aceptar. Entonces, tipo de madera. Tipo de madera, en este caso lo sabríamos porque, claro, existiendo la madera conviene haber hecho un ensayo. Muchas veces no hacen ni ensayos, sino que hacen una inspección visual, saber qué tipo de madera es. Si no lo supiéramos, podríamos poner aquí desconocido también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también el sistema sabe que dentro de las maderas que probablemente existiesen en una construcción que ya existe, no todas son posibles, sino solamente algunas, escogería la más adaptada. Los tipos de aceras de chapas y de pasadores nos pasa lo mismo, no sabemos cuáles son, con lo cual no decimos nada. Pero en este caso es una cubierta, ahora ya no es como antes que teníamos forjado. Entonces la cubierta, decimos lo mismo, qué tipo de forjado tiene, qué espesor tiene el soporte. Si el peso lo podemos poner nosotros, lo ponemos aparte, se lo podemos poner aparte, si no, no. El acabado, qué acabado tiene, si es teja, lo que sea, tal, qué tipo de uso tiene, las cargas. Y luego, datos de los cerramientos, es decir, en la punta, aquí, se refiere a que en la punta esa que está en voladizo, si hubiese algún cerramiento. Bueno, como es una cubierta, pues no hay cerramiento alguno. Pues siguiente. Tipo de construcción, bueno, pues construcción ambiente interior, está interior, con lo cual no pasa nada. Luego está en una zona rural con ya la tratar. Esto sí importa en este caso porque, claro, es una cubierta y por lo tanto el viento le va a zumbar y por lo tanto le hace falta saber cuánto es el viento que parece. Y nos dice que la altura de cumbrera son 12 metros, que importa también para el viento. Bueno, estamos en España, entonces estamos en Cuenca, en Altarejos. Bueno, pues sabiendo estos datos, ya de aquí sabe leer cuáles son los datos de nieve, de viento y de sismo que habría en la situación, en la construcción que estamos haciendo. Bueno, pues lo mismo, aquí, calculamos y entonces nos dice, que es lo que hay, nos dice que la chapa es de 6 milímetros. Pues bueno, pues va de 6. Supongamos que nos han dicho que no puede ser de más de 10, pues bueno, si es de 6 valdría. Bueno, pues tenemos lo mismo. Yo voy a sacar un fichero de XF de con la solución, que tengo aquí sacado. Perdón, no es este. Podemos sacar un de XF que de nuevo vemos, es lo que nosotros hemos dicho, 4 metros y metro de voladizo, no sé cómo está colocada la chapa y con una chapa de 6, con una bieta de 150 por 160 y hay que poner un redondo de 6, o sea, un tornillo barraquero de acero 6.8 cada 50 milímetros, es lo que hace falta para reforzar esto. Y en sección es así. Nos dice que además tiene que penetrar 6 centímetros el tornillo, se nos ha dicho que es una chapa de 15 de ancho, de 6 milímetros de espesor y con 6 centímetros de penetración de tornillos del 6. Ya está, pues entonces ya tenemos la solución hecha. De nuevo, en este caso también nos daría una memoria de cálculo. Perdón, que ya me perdí aquí. También podemos cargar la memoria de cálculo, que tenemos aquí ya sacada. No sé por qué hay un problema aquí de memoria que no lo deja sacar, pero bueno, no da igual. Saco de aquí atrás y ya está. Sacamos la memoria de cálculo. Luego la memoria de cálculo hace antes, nos dibuja el esquema, nos dice qué nos ha considerado, la geometría que hemos introducido, el tipo de refuerzo, nos dice qué cargas ha considerado para hacer este cálculo, los coeficientes de seguridad, el tipo de madera que ya hemos cogido. Entonces, a partir del tipo de madera sabe toda esa lista de datos que son las propiedades de la madera, ¿vale? El tipo de acero escogido, las informaciones que hay que considerar, que es una cubierta, nos da la solución, nos dice la chapa izquierda, chapa derecha, lo que hay que hacer, efectivamente, la separación de los tornillos son 50 milímetros, son del 6, y poner un tornillo cada de eso. De nuevo lo mismo, nos daría las solicitaciones que ha utilizado para hacer los cálculos, las reacciones en los apoyos, para la alternancia y demás, las deformaciones, se dibuja los diagramas de cortantes, de momentos flectores, flectores en otra dirección, por puede tener cortantes en otra dirección,
Y la flecha, que bueno, la dibujo un poco extraña, pero la verdad es que es una flecha bastante así, pero bueno, parece muy extraña, pero no es tan extraña, es así bastante. Y por último, aquí abajo nos da las comprobaciones. Si nos fijamos aquí, dice comprobación de forjado existente. Entonces esto dice, pues ok, dice, no. Entonces, claro, que esto no vale. No, sí vale, lo que sucede es que esto es comprobación de forjado existente. Pues también lo que hace es comprobar si el forjado vale o no vale, si el forjado que existe vale, pues entonces si vale no hay que reforzarlo. Me dice, no hay que reforzarlo, ya está, no refuerces nada, que vale. Pero aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, la deformación casi es el doble, aquí es más de 3 veces la comparación de la flecha del voladizo, es decir, todas estas comprobaciones de deformación, la mayor parte de ellas no las cumple. Hay una, por ejemplo, que dice, comprobación de la flecha activa total en el voladizo. No, pero esa anterior dice sí. Es decir, que algunas y otras no, con lo cual, como no todas son que sí, entonces dice que hay que reforzarlo. Y ahora, al hacer el refuerzo, dice, ahora, comprobación de la tensión normal en la madera, vale. En la chapa de acero, vale. En la tensión tangencial del máxima, vale. Deformación, vale. Es decir, que primero ha calculado si el forjado por sí mismo valdría y si no vale, lo refuerza y comprueba el refuerzo, ¿vale? Bueno, esto, digamos, una visión así sucinta de la cosa, es bastante genérica y, digamos, pero el procedimiento de funcionamiento de todos los procedimientos es el mismo. Está siempre basado en lo que he dicho antes, no en que uno tenga que saber muchos datos de cálculo, ni que el cálculo sabe lo que sea y se acabó, sino que todos los cálculos que hace están basados en la experiencia y en que hay soluciones constructivas compatibles y definidas completamente. Tanto hay una memoria de cálculo como una memoria constructiva, como un plano que es exactamente lo que hemos calculado, no un plano genérico de cómo se haría, sino exactamente el plano de lo que hemos calculado. Digamos, los 3 documentos básicos que hacen falta para poder justificar legalmente y normativamente que una función constructiva y estructural es válida. O sea, unos cálculos, unos planos y una memoria con pliego de condiciones. Bueno, pues esto es básicamente todo. Haremos otros seminarios sobre otros webinars, sobre otras cosas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me la puede hacer y la contestaremos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, si la resistencia al fuego. Hay en el blog que tenemos, aquí hay un blog. Es un blog, aquí, si os vais, aquí está el blog, donde publicamos cosas y, por ejemplo, la resistencia al fuego de las forjas de madera está, de los refuerzos de forja de madera, está considerado, o sea, no lo considera expresamente en el procedimiento, eso lo tenemos más adelante, pero bien explicado en el blog aquí, puedes buscar en el blog por temas, en el refuerzo de forja de madera tenemos publicado cómo tenemos en cuenta, cómo se puede hacer para simular con este sistema la resistencia al fuego. De todas formas, os digo una cosa, en la resistencia al fuego de la madera, en contra de lo que la gente cree, eso es una cosa que no suele hacer falta hacer prácticamente nada, son estructuras muy comprometidas, porque la madera, primero, como se autoindifuga por el hecho de que la carbonización la hace, digamos, no inmune, pero sí la protege mucho del fuego, por dos motivos, porque la carbonización exterior impide el paso de oxígeno y el segundo es que es un aislamiento térmico descomunal, con lo cual también impide la penetración de la onda térmica. Y como además la madera, bueno, como en todos los casos, cuando se llega a fuego, se consideran valores característicos, es decir, sin coeficiente de seguridad, con una minimización de la sobrecarga, para, digamos, para considerar la situación accidental, por lo general la madera no suele tener nunca ningún problema para cumplir a fuego. De todas formas, aquí en este blog, que tenemos montones de cosas publicadas, si buscáis en el buscador fuego, vamos a ver si lo encuentro por fuego. Está en el interfaz. Bueno, no he buscado en el blog, sino que he buscado en la aplicación, perdón. Bueno, aquí buscáis en el blog las cosas que tenemos, como que es de madera estructural, y esto. Bueno, tenemos de todo publicado ahí. Y hay una entrada específica dedicada a ver cómo se calculan los forjados con fuego. De todas formas, tenemos un canal de YouTube también. Perdón. Una entrada de datos. Tenemos, si veis aquí abajo, perdón por la tormenta. Tenemos un canal, bueno, tenemos Twitter, en Facebook, en LinkedIn, y tenemos un canal de YouTube
en el que aparecen todos los vídeos que hemos hecho acerca de todo. Aparecen todos estos vídeos de tutoriales de uso de procedimientos, pero también existen explicaciones, por ejemplo, de cómo hacer un cálculo con un solo pilar en una de un agua, esto, efectivamente, lo del fuego de los forjados. O sea, hay muchísimas cosas que podéis consultar ahí. En Pinterest y Instagram, pero vamos, en YouTube es donde podéis encontrar básicamente montones de tutoriales y explicaciones hechas. Y también en el blog hablamos de todo de cuestiones de construcción y estructuras y demás. A ver, veo que Pablo dice que una cuestión, no sé si depende de vosotros, veo que en los resultados están en rojo tanto los OK como los no. Lo mismo se puede configurar. Bueno, a ver, si están puestos los OK como los no están puestos el mismo color, sí, podríamos configurarlo para que salgan unos de color y otros de otro. Eso no es el problema. Esto es más, si coges la versión del ODS que está abierta, yo imagino que ahí, como está abierta para manipular el texto y demás, se podría cambiar. Pero vamos, eso es meramente... Si parece que hay que cambiarlo, pues sí, podemos cambiar el color, no hay ningún problema. Pero vamos, por ahora está puesto todo el mismo color para que salga eso. Nada más. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Más cuestiones? ¿Más lo que sea? ¿Nadie tiene más cuestiones que preguntar? ¿Está todo claro? No sé qué os ha parecido, si os parece útil, no os parece útil, si ha estado claro, no ha estado claro. Las uniones de madera las calcula internamente. Hemos visto, si miráis, pregunta John Flames si hay uniones de madera. Si miráis aquí, hemos utilizado en el pórtico de madera, si veis, aparecen dibujadas las chapas y aquí aparecen los detalles de cuáles son las chapas que utilizar, con qué tornillos, qué dimensiones. Igual que la base aparece con sus chapas y sus tornillos, o sea, sus pasadores. También la cumbrera también, es decir, si calcula los elementos de madera, calcula las uniones y las dibuja. De hecho, hay otra solución de madera, que es la solución de flechas de madera, que hace el detalle calculado de todas las uniones de madera. Las uniones de madera las calcula y las dibuja, claro. A ver, más cosas. John Frames pregunta acerca de algo específico sobre madera laminada. Efectivamente, vamos a ver, en cualquiera de los casos, cualquiera de ellos se puede escoger la madera laminada. Es decir, la madera laminada y la encolada no tienen diferencia estructural más que en sus propiedades mecánicas. Entonces, en cualquiera de los ejemplos que hemos hecho, se puede utilizar madera aserrada o laminada sin ningún problema. Exactamente lo mismo. O sea, en lo específico de la madera laminada es simplemente que es más resistente en general, más rígida y más estable, pero no es madera distinta a las demás. Cálculo de elementos sencillos, pero no de alguna forma de madera de los pisos. A ver, los elementos sencillos, eso se ha pensado, pregunta Iván, que si se ha considerado elementos sencillos, si pueden calcular pilares y demás. Bueno, pues se ha pensado por sistemas, digamos, constructivos distintos. Por ejemplo, un sistema de vigas, pilares y forjados y demás, se puede hacer calculando primero cálculo de forjados, luego las vigas, luego los pilares. La solución de pilares la estamos terminando de prepararla, empezamos a sacarla pronto. Perdón. Y entonces se puede calcular. De todas formas, de nuevo, en el canal de YouTube y en el blog aparecen ejemplos de cómo calcular, por ejemplo, una visera, cómo calcular ¿cómo se llama? Una terraza explotada por vigas y una madera, es decir, todo, descompuesto en partes, se puede calcular todo. Por ejemplo, como también tenemos cimentaciones, si uno quiere hacerse una industria entera, puede hacerla porque calcula el porte, calcula las viguetas, calcula la cimentación, todo junto y luego sale todo junto, es decir, porque los datos de una cosa valen para otra, con lo cual se puede utilizar. O sea, hay procedimientos para calcular 1000 cosas.
¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario o algo? Sí, subiremos al canal de YouTube, o sea, esto estábamos grabándolo, esto se subirá al canal nuestro para que lo pueda ver quien quiera. Sí, vamos a verlo. En el canal de YouTube estará descargado y para verlo quien quiera. A ver, alguien está escribiendo, a ver. Bueno, pues si no hay más dudas ni más comentarios. Ah, perdón, aquí hay un comentario más. Dice, ya no se ejecutan ensambles, por aquí, ensambles clásicos de piezas. Pregunta Julio Aldaz, ¿qué si no se ejecutan? Bueno, las ejecuciones convencionales de piezas, requiere carpinteros de armar, que quedan pocos, son uniones tradicionales que están ya muy especificadas, que se pueden utilizar. Pero tienen dos problemas. Perdón. Uno, que encontrar un carpintero de armar que los haga, que eso ya es difícil. Lo segundo, que esas uniones no están, por así decir, recogidas en la normativa, por lo tanto es difícil demostrar ante un seguro que aquellas uniones, por mucho que sean tradicionales y estén hechas 200.000 veces en la historia, sean seguras desde el punto de vista, digamos, normativo. Pero sí se hacen ensambles antiguos, ¿no? Lo mejor, si no tiene que construir una estructura antigua de madera que esté bien, es volver a hacer los ensambles tal cual. Bueno, ¿tienen más cuestiones? Le agradecemos a todo el mundo su asistencia. Voy a beber un poco de agua. Espero que os haya parecido de utilidad, que os haya gustado y que, bueno, pues que lo uséis si os es pertinente. Insisto, colgaremos este webinar en el canal de YouTube para que lo pueda ver quien quiera y no hay problema. Bueno, pues gracias a todos. Si no hay más cuestiones, vamos a cortar esto y ya lo veremos en otra ocasión. Bueno, gracias.